Dios los bendiga, mis hermanos. Que el Señor me bendiga a cada uno de ustedes en sus casas. Estos medios que el Señor nos ha permitido en su misericordia tener también para seguir adelante con los mensajes, con la enseñanza, con la palabra de Dios, que yo sé que cada uno está teniendo ahí su culto, que ha elevado alabanza y oración para nuestro Señor grande. Yo les quiero recordar algo, es para que, sí, es razón para estar tristes, mis hermanos, pero dele gracias a Dios que se nos ha quitado un poco a lo mejor de libertad, pero una libertad en el Espíritu. Donde quiera que está el Espíritu Santo hay libertad, y todavía tenemos, mis hermanos, libertad para glorificarle. No se nos ha quitado algo de nuestro servicio a Él, como hijos de Dios. No se nos está quitando el poder adorarle y alabarle y consagrarnos como Él es digno. Ahí está nuestra casa, y yo sé que estamos esforzándonos por lo mismo. Dios me los bendiga a cada uno de mis hermanos de Camino de Salvación, de Monte Santo. Y el mensaje del día de hoy vamos a estar leyéndolo en Isaías 26, versículo 20 y 21. Dice la palabra de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Los bendiga, mis hermanos. En estos días de pandemia, el Señor me demostraba, me iluminaba, como cada uno de ustedes en sus casas, con las noticias, con los mensajes de texto, todo lo que está pasando en estos días, que no es necesario recordarlo. Pero sí, mis hermanos, el Señor me hacía ver algo, que ahorita hay muchos mensajes de todo tipo, filosóficos, económicos, políticos, religiosos, mensajes de todo tipo. Pero el Señor me hacía ver algo a través de cada uno de estos mensajes, que la pandemia es más grande que el ser humano, que es más grande esta pandemia que todo lo que idolatran, que la luz que ellos decían tener de vida o de conocimiento, verdaderamente esa luz está en incertidumbre, temor, incredulidad, rebeldía e ignorancia a la verdad. En otras palabras, que la luz que ellos decían tener verdaderamente son tinieblas. Pero también el Señor me mostraba algo, que los que la raza humana dicen que estamos en tinieblas, que somos ignorantes, que somos personas que no tenemos conocimiento, iluminación, nosotros estamos en tinieblas. El Señor me mostraba algo, que nosotros verdaderamente estamos en luz, y una luz verdadera. Quiero que abras la palabra de Dios en Éxodo y tenga ya abierto la palabra, porque le voy a recordar, Dios nos va a recordar el día de hoy a través de este mensaje una situación parecida en Egipto, donde ahí estaba el pueblo de Dios incrustado en Egipto, pero también estaba lleno de idolatría esa nación. Tenían diferentes dioses de todo tipo, dioses también, mis hermanos, que conforme la naturaleza ponían un Dios. Y Dios quiere recordarnos que la luz, primeramente, el mensaje de hoy, lo que vamos a estar recordando es la luz de Dios durante las plagas de Egipto, porque aparentemente no había luz, aparentemente dentro de cada una de las plagas, juicios de Dios, no podíamos ver a lo mejor esa luz de Dios, pero siempre está la luz de Dios en medio de las tinieblas, en medio del dolor, en medio del juicio, siempre está la luz de Dios. Primeramente, le recuerdo lo que viene haciendo el Éxodo. Nos relata levantando nuestro Señor Dios, nuestro Dios, levanta a Moisés para liberar a su pueblo. Moisés lleva el mensaje al faraón de que liberara al pueblo de Dios, pero el corazón del faraón estaba totalmente en tinieblas. Pero el corazón del faraón en tinieblas, y la mente de él sentía que era la luz más grande que había en esa tierra. En el Éxodo capítulo 5, versículo 2, quiero recordarle lo que nos dice la palabra, cómo respondió el faraón cuando Moisés lleva este mensaje de libertad por parte de Dios. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El faraón, en la creencia de ellos, era un dios. Literalmente lo consideraban un dios, hijo de Ra, dios del sol. Y la respuesta de este pseudo dios era: ¿quién es Jehová? ¿Quién era el pueblo de Dios? ¿Quién era Israel? Él pensaba que tenía luz, que estaba iluminado, que era un Dios, que tenía conocimiento, sabiduría. Pero tan solo esa respuesta nos hace ver el corazón de tinieblas, oscuridad, desconocimiento de la verdad. Adoraban a los faraones y a este faraón también, como tales, como hijos del sol, hacían estatuas, hijos de Ra. La voluntad de los faraones las consideraban sagrada y de justicia universal. Quiero que vayan viendo qué imagen tenía el faraón en Egipto, qué imagen tenía el faraón ante los hijos de Israel. Era una imagen de un Dios en carne y hueso. Pero Jehová de los ejércitos les iba a mostrar que ese conocimiento está en tinieblas. La luz de Egipto, mis hermanos, desconoce a Dios y se burla de tal, preguntando quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién era? No conocía a este Dios. Y todavía no conocía a este Dios. ¿Y quién era este Dios para obedecerle? Y tercero, ¿quién era este Dios para obedecerle y dejar ir al pueblo que él era el dueño aparentemente? El faraón, esta luz de Egipto, iba a comenzar a ser apagada por el Dios verdadero. Y Dios castiga al faraón y a Egipto con las 10 plagas, 10 golpes, 10 heridas, 10 señales, 10 juicios. En estos días escucho muchas veces: esta pandemia es para que se arrepienta. Estas señales, estos juicios, estos castigos, esta plaga es para que se arrepienta. Y nuestro mensaje debe ser tal. Pero como cristianos tenemos que tener un recordatorio. Las señales de Dios. Cuando Dios interviene en la raza humana de manera sobrenatural, porque así intervino. A veces escuchamos: es que fue la naturaleza, coincidió. Y decir que las plagas que surgieron en Egipto no fueron de manera sobrenatural, no tuvieron intervención de Dios en esos momentos. Es decir, que es un milagro más grande. Porque para que creyeran los hijos de Israel y Egipto, sin la intervención de Dios y por hechos naturales, es un milagro. Pero aquí sí hubo una intervención de Dios, y fue cada uno de ellos un hecho sobrenatural de parte de nuestro Dios. Porque de la otra manera podríamos ver un milagro más grande, que sin nada sobrenatural todos creyeron. Pero aquí fue la intervención de nuestro Dios. Hermanos, esta plaga que estamos viviendo en estos días y las plagas que tuvieron ahí no fueron para arrepentimiento. Nunca cuando Dios entra aquí a la raza humana a dar castigo, a obrar de manera sobrenatural para dar juicio, eso no hace creer a la persona en Dios. Egipto no iba a creer en Dios. Inclusive Israel también tuvo las primeras 3 plagas en su vida. Porque también escucho y leo mensajes que dicen: no nos van a tocar las plagas como no tocó a Israel. Sí tocó a Israel las 3 primeras plagas. Por eso mismo tenemos que recordar que también esta pandemia nos puede tocar a nosotros. Porque Dios nos está recordando que las plagas, los juicios, cuando Él los da aquí en la tierra, es para recordarle a la raza humana entera. Y usted y yo, aunque seamos cristianos, seguimos siendo raza humana. Nos recuerda que es un Dios soberano, supremo, y que no forma parte de la creación, pero es el creador y puede hacer lo que quiera con lo suyo.
tenemos que recordar también que estas plagas, estos juicios, cuando Dios los pone, está señalando algo. ¿Quién es este Dios? ¿Cómo es este Dios? Y escuchen bien, ¿con quién está este Dios? Las 10 plagas que arroja era para recordarle a los egipcios y también a Israel que es un Dios celoso, que detesta la idolatría, que detesta la incredulidad, la aborrece. E Israel, con las primeras 3 plagas, iba a conocer cómo era su Dios también. Y las siguientes plagas no les tocaría, pero tenían que aprender y crecer en confianza y obediencia para el recorrido que les esperaría fuera de Egipto. Cada uno de esos golpes, cada uno de esos juicios, cada una de esas plagas, heridas, señales de Dios, tienen un significado específico. Cada uno de esos golpes es contra la idolatría. Desafiaba a los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto eran principalmente en torno a la naturaleza y los animales. Y cada uno de los golpes que dio Dios fue contra uno y más dioses en cada una de las plagas. Primeramente recordamos el primer golpe que da Dios. La primera plaga que envía Dios a Egipto. Y es el agua del Nilo en sangre. La puede leer en la casa, su lectura. Capítulo 7 del Éxodo, versículo 14 al 25. Recordamos que se transforma el agua del Nilo en sangre. Y este golpe fue dirigido hacia el dios de los egipcios, llamado Api, que era el dios del Nilo, contra Nam, que era guardia del Nilo. Nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el primer golpe lo arroja contra estos dioses de los egipcios. El segundo golpe que da es la tierra infestada de ranas. Lo encuentra en Éxodo 8, versículo 1 al 15. Y este golpe va contra Api y contra Ek, que era un dios que tenían los egipcios en forma de rana. El tercer golpe, la tercera plaga de Egipto, es la de los piojos. Se cree que son moscas. Capítulo 8, versículo 16 al 19. El polvo de la tierra, que lo consideraban sagrado, empieza a tener piojos. Y este es el golpe contra el dios Geb, que era el dios que tenían ellos e idolatraban como el dios de la tierra. El cuarto, y aquí, hermanos, recuerdo, aquí ya es dirigido solamente para los egipcios, e Israel empieza a ser protegida por la misericordia de nuestro Dios. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Enjambres de moscas a partir de la cuarta plaga. Enjambres de moscas tenemos en la cuarta plaga, llamados tábanos. Lo encontramos en el capítulo 8, versículo 20 al 32. Estas moscas, hermanos, no son las comunes. Estas moscas llegan a medir hasta 2 centímetros. Estas moscas tienen especial las hembras una mordedura que pueden atravesar hasta la piel del ganado. Y vemos que este golpe era contra Huachit, era una diosa que tenían en forma de mosca. Quiero recordarle que cada uno de sus dioses los tenían felices y tenían control de todo esto, aparentemente, pero estaban aprendiendo que hay un Dios sobre todos los dioses falsos, y hay uno soberano y supremo, que es Jehová de los ejércitos. Muerte de ganado. Capítulo 9, versículo 1 al 17. Contra la diosa en forma de vaca, Hathor. Hermanos, muchos más dioses también son golpeados en cada una de las plagas, pero específicamente estoy dándoles, en este caso, Hathor, diosa en forma de vaca. Hermanos, la muerte del ganado
empieza a haber una diferencia. Los de Israel tenían protección, pero los de Egipto no la tenían. Imagínense lo que es estar en las primeras 3 plagas, teniendo el agua del Nilo, la tierra infestada en ranas, la plaga de piojos. Qué poder supremo y soberano de Dios, que limita la plaga número 4 y hasta aquí llegas y con mis hijos no llegas. Eso es algo sobrenatural. No es nada natural, porque la naturaleza no sigue un grupo de personas y otro no cuando habla de desastres o plagas. Por eso esto es la intervención de Dios sobrenatural. Después tenemos la plaga número 6, el golpe número 6, el juicio número 6, las úlceras. Capítulo 9, versículo 13 al 35. Sekhmet, diosa de sanidad, es golpeada. Tenían dioses de la sanidad, de la curación. La tierra misma era bendita para su creencia. La arrojaban como bendición y tuvieron ellos úlceras. Les recuerdo, hermanos, que tenían también hechiceros, ajanes y jambres, que quisieron imitar, pero no pudieron después de la tercera plaga. No pudieron y reconocieron algo, que era el dedo de Dios el que estaba haciendo cada uno de estas plagas y heridas a Egipto. Y no tuvieron que imitar las úlceras porque ellos mismos ya las tenían. Número 7. Tormenta de truenos, rayos y granizo. Capítulo 9, versículo 13 a 35. El golpe va contra Set, dios de las tormentas, y Nut, diosa del cielo. Aquí, hermanos, si quiero leerles, esto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 13 a 35, pero quiero leerles en el 9:20, que nos recuerda que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Dios tuvo misericordia aún para los siervos de Egipto en esta plaga, pero solamente para los que creyeron en la advertencia de Dios dada a través de Moisés. Dios advierte. Dios cada una de las plagas advirtió. Se le dio la oportunidad al faraón de dejar ir libre a su pueblo y no lo dejó. Pero Dios recuerda aquí en el 9:20 que Dios también da esa advertencia aún para que tengan misericordia, para que tengan protección del Dios de la misericordia, aún los incrédulos, aún los que no forman parte todavía del pueblo de Dios. Dios misericordioso lo vemos una vez más en advertencia aún para los egipcios. Número 9, el golpe 9, el juicio 9, las langostas. Lo encontramos en el 10, versículo 1 al 20. El golpe va contra Isis y Serafís, protectores de Egipto de las langostas. Eran protectores de Egipto, literalmente de las langostas y de la vegetación. Y lo que había quedado después de todas las plagas anteriores de vegetación se pierde completamente aquí con las langostas ahora. Cada uno de estos dioses están siendo avergonzados con cada uno de estos golpes de nuestro Dios. ¿Quién como Jehová entre los dioses?